En esta mañana de sábado y hasta ahora el informe del secretario de Salud, Andrés Cubide Rodríguez, de la Junta Directiva de la Secretaría de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Andrés, muy buenos días. Armando, muy buenos días. Yo un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que siempre todos los sábados se sintonizan con encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Sí, Armando, mire, el informe de hoy lo voy a centrar en lo más álgido, en lo más difícil que atraviesa nuestro país y el cual el magisterio no se escapa, sino porque es una víctima más de la desatención que ha tenido el gobierno en el manejo de esta pandemia y empeorado todo esto con la política que tiene el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Bogotá, Claudia Nayibe, y con Edna Bonilla, que se han empecinado totalmente en imponer a rajatabla eh, una política de alternancia o de presencialidad sin siquiera tener en cuenta las dificultades por las cuales atraviesa el país. En lo más alto de un pico de una pandemia que hoy por hoy, anunciada en un tercer pico de una cima que nunca ha bajado y que hoy es mucho más complicada porque se espera que sea mucho más elevada que la primera y la segunda, que la segunda fue todavía mucho más alta. Pero lo que estamos viendo es que aquí en el país hay unas zonas que ya llegaron al tope, su capacidad hospitalaria, su disponibilidad de UCIs, pues ya llegó al 100% y están en la etapa de trasladar pacientes a otras ciudades con disponibilidad de UCIs. Mientras tanto, en Bogotá siguen sosteniendo que la situación es fácil, pero uno ve que las medidas que toman de encerramiento durante 3, 4 días, los fines de semana, es porque la realidad es totalmente contraria. Hoy tenemos un promedio en Bogotá de casos por 100.000 habitantes. En Bogotá la tenemos de 21, perdón, de 210 y de 219.7. Y si nosotros miramos localidades, voy a mencionar unas cifras que son escandalosas y que uno no las puede ocultar porque eso es lo que denominamos una caracterización de la pandemia en Bogotá. La localidad La Candelaria tiene 540.5, cuando el límite máximo peligroso arriba es de 200, Candelaria tiene 540, Usaquén tiene 496, Chapinero tiene 473, Teusaquillo tiene 352.3. No voy a leer más porque es que el orden de los valores de todo esto va disminuyendo, pero lo que debo decir es que Bogotá está en crisis y uno no se explica cómo la Secretaría de Educación sigue empecinada en imponerle al magisterio y a los niños, a la comunidad educativa, una alternancia a todas luces peligrosa. ¿Cómo se les ocurre sacar a los niños cuando están protegidos en su casa a una ciudad completamente infectada? Y entonces aquí ya hemos visto que la confrontación con las comunidades educativas, con los colegios, se da en el orden del desconocimiento de los gobiernos escolares, de la autonomía institucional, de la democracia en los colegios, y ya pasaron por encima con sus famosos comités de contingencia. A todos los colegios los obligaron a presentar el pasado 10 de abril los famosos protocolos, que son unos protocolos que no cumplen con las recomendaciones de los científicos ni de los técnicos, y que en contubernio con la Secretaría de Salud se dieron para aprobarlos porque es que, entre comillas, alistar los colegios con todos los requisitos de bioseguridad para que las comunidades no corran riesgo. O luego es que los niños o los maestros, cuando salgan de sus casas, no se van a encontrar con un transporte masivo totalmente atosigado y peligroso. Lo que le pasó a Medellín, el agolpamiento de personas en el metro, y obligó a cerrar porque hubo un exceso o se sobrepasaron los límites de contaminación, y hoy Medellín es una de las ciudades en la peor situación del país. Pero para completar, la Secretaría de Educación acabó de emitir la resolución, perdón, la circular 004, que uno lee ese texto y lo que uno no se imagina es que esta administración haya sido capaz de emitir ese tipo de documento violatorio
de toda la normatividad porque la montaron sobre la figura de que ahora van a reemplazar a los directivos docentes, entiéndase las rectorías y las coordinaciones, para que ellos no salgan de sus casas. A ellos sí los van a proteger, a los que tienen comorbilidades, a los que son menores de 60 años, y armados de la figura de las comisiones de servicio, les van a nombrar unos reemplazos, unos docentes de reemplazo, para que esos docentes sí vayan a la presencialidad a las instituciones educativas. Y fuera de eso, entonces sí tienen presupuesto para financiar estas comisiones de servicio, pero a esos profesores que van a hacer estas comisiones lo van a reemplazar con horas, que esas horas se toman de la disponibilidad que tienen en cada institución educativa, y si no alcanzan, entonces les van a aprobar más horas. Pero lo peor de esto es que uno mira la realidad del magisterio en Bogotá y al magisterio que se ha enfermado con enfermedades de carácter general o con el COVID, que mínimo son 14, 15 días y mucho más de incapacidad médica. A estos docentes nunca en este proceso de pandemia les han nombrado un reemplazo, un docente de reemplazo, un provisional de reemplazo, porque siempre le toman del pelo y siempre arguyen de que no hay presupuesto y dejan a los niños sin la atención. Y por supuesto los maestros, como no les llega el reemplazo, en medio de su enfermedad, tienen que continuar con sus labores académicas porque saben y comprenden que como no les mandan reemplazo una vez se le termine la incapacidad médica, ellos de todas maneras tienen que cumplir con todas sus funciones. Es decir, incapacidad con trabajo. Y si la Secretaría de Educación entonces argumenta con esta figura, con beneplácito de todo beneficio para los directivos docentes, porque lo que quiere es ganarse a este sector de compañeros y compañeras directivos para que sigan en la imposición, porque no se puede llamar la implementación, la imposición de la presencialidad en medio de una ciudad totalmente contaminada, en medio de una crisis nacional porque las vacunas están llegando a cuentagotas, en medio de una estructuración de imposición de vacunas que no cumple con la necesidad del país, y entonces lo que vemos es que no hay condiciones para el regreso. Estamos llamando a nuestros compañeros del magisterio en Bogotá a que preserven la vida, y eso implica que no se debe hacer caso a la alternancia y a la presencialidad. Hacemos la recomendación de carácter jurídico en el sentido de que seguiremos atendiendo a los niños en casa. Si nosotros seguimos trabajando desde la casa, no podemos o no se está incurriendo en abandono del cargo. Y por supuesto que nos seguimos cobijando bajo lo establecido en el Código Disciplinario 734, donde la excepcionalidad de la aplicación de la sanción disciplinaria está incluyendo el derecho a poder proteger mi salud y la de mis familias y la de la comunidad educativa, a tener el temor y el miedo a infectarme y a perder la vida. Y en resumidas cuentas, el Código Disciplinario protege a los maestros, porque por medio, como lo hemos dicho, nosotros vamos a regresar a la escuela, pero cuando las comunidades científicas nos recomienden que ya el regreso no representa un riesgo para nuestras vidas, y en ese sentido nosotros nos sostenemos en esa postura y le exigimos a la Secretaría de Educación una reunión con el sindicato, porque no puede ser posible que tomen de carácter unilateral este tipo de medidas atrabiliarias, a todas luces violatorias del derecho a la vida de las comunidades educativas. Y por otro lado, el gobierno nacional tiene que ser un gobierno nacional responsable, y como estamos en cuarentenados todos estos fines de semana y en muchas ciudades todavía mucho mayor la inmovilidad de los colombianos, tiene que ser responsable y aplicar y dar la renta básica a la población colombiana, que son nuestras comunidades educativas, para que tengan los elementos mínimos para una supervivencia en medio de una pandemia que está descontrolada y que ha sido mal manejada por el gobierno nacional. Armando, ese es mi informe. Muchas gracias, muy amables, y que pasen un feliz fin de semana.